Buenos días para todos, somos el grupo B1, el cual está conformado por Ninette Samayoa, Efra Hernández, Yesenia Cardona, Fielman Barco, Emily Ardón y su servidor Byron Torres. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la NIA 805, consideraciones especiales, auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Daremos inicio con el alcance. Las normas internacionales de auditoría de la serie 100 a la 700 son de aplicación a la auditoría de estados financieros y cuando se aplica a la auditoría de otra información financiera histórica. Se deben adaptar a las circunstancias según corresponda. En esta NIA trata de las consideraciones especiales para la aplicación de dicha norma internacional de auditoría a la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. El estado financiero o el elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero puede haber sido preparado de conformidad con un marco de información con fines generales o con fines específicos. Cuando ha sido preparado con un marco de información financiera aplicable con fines específicos, será de aplicación la NIA 800. De esta manera, las NIAs están redactadas en el contexto de una auditoría de estados financieros. Cuando se aplique a auditorías de otra información financiera histórica, tal como un solo estado financiero o elemento específico de un estado financiero, se adaptará en la medida que lo requieran las circunstancias. Un encargo de seguridad razonable que no sea una auditoría de información financiera histórica se realizará mediante la norma internacional sobre encargos de aseguramiento 3000. Esta NIA también hace referencia de que no va a ser de aplicación cuando se trate de un informe del auditor de un componente que se emita como resultado del trabajo realizado sobre la información financiera de un componente. Objetivos. El objetivo del auditor al aplicar las NIA en la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero es atender las consideraciones especiales que son relevantes con respecto a la aceptación del encargo, para lo cual se puede tomar en cuenta la NIA 210, acuerdo de los términos del encargo, la planificación y ejecución de dicho encargo, para lo cual se puede tomar en cuenta la NIA 300, planificación de la auditoría de estados financieros, la formación de la opinión y el informe sobre el estado financiero o sobre el elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero, para lo cual se puede tomar en cuenta la NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe sobre estados financieros. Definiciones. Un elemento de un estado financiero se refiere a un elemento, cuenta o partida de un estado financiero, es decir, activos, pasivos, ingresos o gastos. Normas internacionales de información financiera. Son emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y son diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros, así como en otra información financiera. También establecen los requisitos de reconocimiento, presentación e información de transacciones que son importantes para los estados financieros. Un solo estado financiero o elemento específico de un estado financiero. El estado financiero o elemento incluye las notas explicativas, las cuales contienen información sobre las políticas contables y demás aclaraciones importantes. Continuando con el tema, ahora veremos lo relacionado con los requerimientos de la NIA 805. Para ello, la norma nos establece en su primer requerimiento las consideraciones para la aceptación del encargo. Para ello, el auditor deberá de tomar en cuenta tres aspectos importantes. El primero es la aplicación de las NIAs. El auditor debe dar cumplimiento a la norma 200, la cual establece que se debe de dar cumplimiento o aplicar todas las normas internacionales de auditoría en una auditoría de estados financieros para un conjunto completo o para un solo estado financiero. También el auditor deberá establecer si es adecuado realizar la auditoría sobre un estado financiero
cuando no haya sido contratado para auditar el conjunto completo de estados financieros. El segundo aspecto importante es la aceptabilidad del marco de información financiera que sea aplicable. Para ello, vamos a dar cumplimiento a la NIA 210, la cual requiere que el auditor determine la aceptabilidad del marco de información financiera, el cual fue aplicable para la elaboración de los estados financieros. También, cuando se trate de la auditoría de un estado financiero, el auditor deberá de tomar en cuenta que la presentación sea adecuada y entendible para los usuarios. De igual manera, determinará el efecto de los hechos significativos en la información que se va a presentar. Como tercer aspecto tenemos la formación de la opinión. Acá de igual manera daremos cumplimiento a la NIA 210, la cual nos establece que se deberá de establecer o incluir la estructura de cualquier informe que se vaya a emitir por parte del auditor, y de igual manera deberá de establecer si este es adecuado en base a las circunstancias para una auditoría de un estado financiero, una cuenta o partida. Continuamos con el requerimiento acerca de las consideraciones para la planificación y ejecución de la auditoría. Recordemos que las NIAs están redactadas para un conjunto completo de estados financieros. Sin embargo, estas se van a adaptar a medida que el encargo o las circunstancias del encargo lo requieran. Es por ello que el auditor debe tomar en consideración las NIAs. Por ejemplo, la NIA 240, que trata de las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude, la NIA 550, que trata de partes vinculadas, y la NIA 570 de empresa en funcionamiento. En este caso, estas normas se toman en consideración debido a que el elemento podría tener una incorrección debido a fraude por el efecto de transacciones entre partes vinculadas o una incorrecta aplicación del principio de empresa en funcionamiento. La NIA 260, comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, se tomará en consideración para determinar la persona adecuada dentro del gobierno para sus comunicaciones. De igual forma, las manifestaciones escritas, esas se considerarán según la presentación del estado financiero o elemento de conformidad con el marco de información financiera aplicable. De igual manera, es importante que el auditor tome en consideración que la importancia relativa puede ser mayor para un conjunto completo de estados financieros y menor para un elemento, cuenta o partida. Ahora bien, veremos los requerimientos con respecto a las consideraciones relativas a la formación de la opinión en el informe. Recordemos que para formarse una opinión y emitir un informe sobre un estado financiero o un elemento específico de los estados financieros, el auditor va a aplicar todos los requerimientos de la NIA 700 y, cuando sea aplicable, de la NIA 800 según corresponda a las circunstancias del encargo. De igual forma, la NIA 700 requiere que el auditor, para formarse una opinión, evalúe si los estados financieros proporcionan toda la información adecuada para permitir a los usuarios a los que se designa el informe entender el efecto de las transacciones. Este es el mismo caso para un elemento, cuenta o partida de los estados financieros. Para ello, va a utilizar también párrafos como empresa en funcionamiento. En este caso, va a depender específicamente del marco de información financiero aplicable utilizado para la preparación de un solo estado financiero, elemento específico de un estado financiero. La descripción de las responsabilidades de la dirección con relación a la empresa en funcionamiento y las del auditor también pueden adaptarse según sea necesario. Con respecto a las cuestiones clave de la auditoría, solo es aplicable cuando la comunicación de estas cuestiones en el informe de auditoría sobre dichos estados financieros o elementos viene impuesta por disposiciones legales, o si en otro caso el auditor decide comunicarlos, y en este caso la NIA 701 se va a aplicar íntegramente. Ahora bien, si el auditor acepta un encargo para emitir un informe sobre un solo estado financiero, una partida o un especificado un estado financiero, al mismo tiempo que para auditar el conjunto completo de estados financieros, es importante considerar que el auditor va a expresar una opinión por separado de estos encargos. Ahora vamos a ver información sobre la publicación de un estado financiero o elemento específico. En este caso dice que el estado financiero auditado o elemento específico auditado de un estado financiero puede hacerse público a la vez que se haga público el conjunto completo de estados financieros auditados de la entidad. También dice que si el auditor concluye que la presentación del estado financiero no lo distingue suficientemente del conjunto completo de estados financieros, el auditor solicitará a la dirección que rectifique dicha presentación. También el auditor diferenciará la opinión sobre un solo estado financiero o elemento específico
de la opinión emitida sobre el conjunto completo de estados financieros conjuntos. También el auditor no emite el informe de auditoría que contenga la opinión sobre un solo estado financiero o elemento específico hasta que no se haya asegurado o satisfecho de su diferenciación. Ahora vamos a ver algunas situaciones en las que el auditor debe considerar implicaciones de cuestiones incluidas en el informe de auditoría del conjunto completo de estados financieros que pueden ser considerados en auditoría de un solo estado financiero o elemento específico. Para ello, el auditor tomará en cuenta si este informe contiene una opinión modificada de acuerdo con la NIA 705, un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones de conformidad con NIA 706. También si existe una incertidumbre material relacionada con empresa en funcionamiento de acuerdo a NIA 570. También si existe una comunicación clave de la auditoría de conformidad con NIA 701 y alguna declaración que describa una incorrección material sobre alguna otra información relacionada a los estados financieros de acuerdo a la NIA 720. Es importante mencionar que el auditor debe considerar las implicaciones que en su caso, pues estas situaciones antes mencionadas puedan tener en la auditoría de un solo estado financiero y en su caso, pues el impacto que puedan tener en dicho informe. Continuando con la exposición, siempre en la parte de los requerimientos de esta norma, veremos cómo se debe tratar cuando el auditor considera emitir una opinión desfavorable o una denegación de opinión. Vemos que si el auditor concluye que es necesario expresar una opinión desfavorable sobre el conjunto completo de estados financieros, pero que en el contexto de realizar una auditoría acerca de un elemento en específico y que al momento de hacer esta auditoría, al momento del dictamen, él considera que es apropiado emitir una opinión no modificada sobre este elemento, lo puede hacer, pero debe de considerar lo siguiente: que las disposiciones legales o reglamentarias no se lo prohíban, que la opinión que se expresa sobre el elemento específico no se publique conjuntamente con el informe de auditoría que contiene la opinión desfavorable o la denegación de opinión, es decir, la opinión que se emitió sobre el conjunto completo de estados financieros, y que el elemento específico no constituye una parte importante del conjunto completo de estados financieros, es decir, que no sea tan material. Como conclusión a esta norma podemos decir que esta norma nos orienta a cómo se debe tratar o cómo se debe llevar a cabo las auditorías que están dirigidas a un solo estado financiero o a un elemento, cuenta o partida en específico de un conjunto de estados financieros. También que nos orienta sobre los puntos que tenemos que tomar en cuenta como auditores para aceptar el encargo, así como otras NIAs que se deben considerar o aplicar para formarnos una opinión en estos casos. Y por último, podemos indicar también que nos ayuda al momento de emitir la opinión sobre un componente de cómo debemos presentarlo, sobre todo si fuimos contratados nosotros como auditores para poder auditar el conjunto completo de estados financieros y puede surgir un tema de estos. Muchas gracias por su atención.